Imagina que te despierta el olor antes que el ruido. Imagina que abres los ojos y el techo ya está negro, que el aire quema la garganta y que alguien grita tu nombre desde afuera, pero no puedes saber si es para salvarte o para rematarte. Imagina que corres descalza y el suelo está caliente, que el fuego no cae del cielo. Lo traen hombres, lo empujan contra tu casa como si fuera una herramienta más. Si esto ya te tensó el pecho, quédate. Dale like, suscríbete y dime desde dónde nos estás viendo, porque lo que pasó aquí no fue un accidente ni una batalla. La casa ardía por los bordes cuando la niña logró salir. No vio a su madre, no vio a su padre. Vio sombras moviéndose con orden, antorchas pasando de mano en mano, gente obligada a mirar. No había disparos cruzados ni gritos de mando confusos. Había risas cortas, instrucciones claras, pasos firmes. No era combate, era un espectáculo. Los hombres iban casa por casa, prendiendo primero las más cercanas al camino, las que se veían, las que hablaban por sí solas. A quien intentaba correr, lo empujaban de vuelta hacia el fuego. A quien se quedaba quieto, lo dejaban. El mensaje no necesitaba palabras. La niña se escondió detrás de un corral caído. Desde ahí vio cómo sacaban a su padre. No lo golpearon mucho, lo suficiente. Lo tiraron al suelo frente a la casa que ya no existía. Un hombre señaló el fuego con la barbilla como si explicara algo obvio. Otro asintió. Luego se oyó el disparo. Ella no gritó, no porque fuera valiente, sino porque el ruido del fuego lo ocupaba todo. Me detengo un segundo aquí porque esto importa. No estaban buscando enemigos, no estaban limpiando una zona por necesidad militar. Estaban mostrando lo que podían hacer, a quién y por qué. La quema era el mensaje, los cuerpos el subrayado. Cuando el sol empezó a caer, el asentamiento ya era una línea de humo. Algunos hombres revisaban lo que quedaba, otros bebían. Nadie parecía apurado. Nadie parecía preocupado por testigos. La niña salió de su escondite cuando ya no había nadie mirando. Caminó entre cenizas que todavía quemaban. Encontró un zapato, luego otro. Reconoció una manta. No encontró a su familia entera. Encontró restos. Un soldado la vio. Se quedó quieto. La miró de arriba abajo, pequeña, negra de hollín, sin arma, sin voz. «Déjala», dijo alguien detrás. «No importa». Y siguieron caminando. Ese gesto, tan corto, fue el único motivo por el que ella siguió viva. No fue piedad, fue desprecio. No valía la bala, no valía el tiempo, no valía el recuerdo. La noche cayó y el fuego se apagó solo, como si también hubiera cumplido su función. La niña se sentó donde había estado su casa. No lloró, no rezó. Miró el humo subir recto y desaparecer. Aquí queda la pregunta que atraviesa todo lo que vendrá y que nadie en ese momento se hizo en voz alta. Si habían decidido borrar un asentamiento entero, ¿por qué a ella no la borraron también? Porque a veces el error no es matar, es creer que alguien no cuenta. El amanecer no trajo alivio, trajo claridad. La luz reveló lo que el humo había escondido. Cuerpos ennegrecidos donde antes había caminos, paredes caídas que aún exhalaban calor. El silencio era tan espeso que cada paso sonaba fuera de lugar, como si caminar fuera una falta de respeto. La niña avanzó despacio entre las cenizas. No buscaba a nadie en particular. Ya sabía que no los iba a encontrar vivos. Buscaba algo reconocible. Un trozo de tela, una vasija rota, una marca en el suelo. Cada hallazgo era una confirmación. Los hombres regresaron cuando el sol estuvo más alto. No con prisa, con rutina. Revisaron lo que quedaba útil. Empujaron restos con la punta de la bota. Hicieron cuentas rápidas. Nadie habló del día anterior. No hacía falta. La vieron otra vez. Estaba sentada cerca de lo que había sido una pared, las rodillas contra el pecho, la cara manchada de hollín seco. No lloraba, miraba. «Sigue aquí», dijo uno. «Que se vaya», respondió otro encogiéndose de hombros. No hubo discusión. Nadie se acercó. Nadie le ofreció agua. Nadie la apartó del lugar. La dejaron, como se deja una piedra donde cae. No por compasión, sino porque no sabían qué hacer con algo que no encajaba en la lista. Un caballo relinchó. Un saco cayó al suelo. El asentamiento empezó a convertirse en restos administrables. La niña, en cambio, no entraba en ninguna categoría. No era prisionera, no era botín, no era amenaza. Caminó cuando el calor del suelo volvió a subir.
Se movía sin rumbo fijo, pero sin perder el equilibrio. Pasó junto a un cuerpo cubierto a medias. No se detuvo. Pasó junto a un charco oscuro ya seco. Tampoco. Al mediodía ya no había nadie que la mirara. El lugar quedaba atrás como un punto quemado en el mapa. El viento levantó ceniza y la dejó caer otra vez, lenta, casi cuidadosa. Aquí hay algo que se entendió demasiado tarde. Nadie tomó la decisión de dejarla vivir. Simplemente nadie tomó la decisión de matarla. Y entre una cosa y la otra hay un espacio peligroso donde ocurren los errores que no se pueden corregir después. La niña siguió caminando hasta que el asentamiento dejó de verse. No miró atrás, no porque fuera fuerte, sino porque mirar atrás no servía para nada. Tenía hambre, tenía sed, tenía el cuerpo cansado y la cabeza vacía de palabras. Lo único que llevaba consigo era la imagen del fuego avanzando con método. Las risas cortas, el gesto de la mano diciendo, «déjala». Ese gesto fue la grieta. La dejaron porque no importaba. Y lo que no importa no se vigila. Más tarde, cuando intentaron entender cómo todo se había torcido, nadie pudo señalar este momento. Nadie recordó el amanecer, la ceniza, la niña sentada sin llorar. Porque para ellos fue un detalle menor. Para ella fue el comienzo de algo que no tenía nombre todavía. El primer día caminó hasta que el sol estuvo alto y el estómago empezó a doler de verdad. No el dolor rápido, sino ese que aprieta despacio y no se va. Encontró un charco entre huellas de caballo. El agua estaba turbia, con ceniza flotando. Bebió igual. El cuerpo decide antes que la cabeza. La noche llegó sin aviso. El campo se volvió más grande, más vacío. El ruido cambió. Insectos, algo moviéndose lejos, el viento rozando hierba seca. La niña se acurrucó detrás de una roca baja. Tembló, no por miedo solamente, por frío, por cansancio, por todo junto. Lloró una vez. No fue un llanto largo. Fue un sonido corto que salió sin permiso. Enseguida se llevó la mano a la boca. El ruido, incluso pequeño, parecía peligroso. Esperó. Nada respondió. Aún así entendió algo simple. Llorar no ayudaba, no traía a nadie, no espantaba nada, solo gastaba aire. Al segundo día encontró restos de comida cerca de un camino. Cáscaras, migas duras. Se arrodilló para recogerlas y escuchó voces. Se quedó quieta. Dos hombres pasaron sin mirarla. Hablaban de ganado, de precios. Uno escupió al suelo. La saliva cayó cerca de su mano. Ella no se movió hasta que se fueron. El hambre enseñó rápido, a no masticar de golpe, a guardar un poco para después, a caminar cuando el sol estaba alto y esconderse cuando bajaba. El miedo también enseñó, pero de otra manera, a medir los sonidos, a no correr sin motivo, a no confiar en la oscuridad. Una tarde vio a otros, no del asentamiento, eran desconocidos. Se escondió entre matorrales y observó cómo uno de ellos empujaba a otro con violencia, no por necesidad, por aburrimiento. El golpe sonó seco, el empujado cayó. Nadie intervino. La escena duró poco, lo suficiente. La niña se llevó la imagen consigo cuando se fue. Esa noche no lloró. No porque ya no quisiera, porque había aprendido cuándo hacerlo era un error. El cuerpo seguía reaccionando igual, el pecho se apretaba, la garganta ardía, pero el sonido no salía. Se quedaba dentro como el hambre cuando decides ignorarla un rato más. Yo me detuve aquí cuando leí esta parte reconstruida por testigos indirectos, porque hay una pregunta que siempre aparece en historias así y casi nunca se responde bien. ¿Qué es lo primero que cambia en un niño cuando se queda solo? No es la valentía, no es el odio, no es la fuerza, es el uso del ruido. La niña empezó a moverse sin anunciarse, a existir sin reclamar espacio, a observar sin intervenir. No se volvió dura, se volvió precisa. Cada gesto tenía que servir para algo. Calor, comida, distancia. Al tercer día encontró un cuchillo oxidado entre restos de un campamento viejo. No lo levantó enseguida, lo miró. Lo pisó para comprobar si hacía ruido. Luego lo envolvió en tela y lo guardó. No pensó en usarlo, pensó en tenerlo. Cuando el miedo volvía fuerte, respiraba lento y contaba pasos. Cuando el recuerdo del fuego aparecía, apretaba los dientes hasta que pasaba. No se prometió nada, no imaginó venganzas. Eso vendría después, si es que venía. Lo único que hizo fue dejar de llorar cuando nadie podía escucharla. Y eso, aunque parezca pequeño, fue el cambio más grande.
porque a partir de ahí, cada cosa que aprendiera, un camino, una cara, una debilidad, iba a quedarse con ella sin ruido, sin testigos, sin avisar. A veces no es la rabia lo que forma a alguien, es el momento exacto en que entiende que llorar ya no es una opción. No fue un encuentro limpio, fue una colisión lenta. La niña los vio antes de que ellos la vieran. Un hombre demasiado delgado para ser libre, caminando con el cuerpo inclinado como si aún llevara cadenas invisibles. Un chico un poco mayor que ella, con la mirada fija en el suelo, como si contar pasos fuera lo único que lo mantenía entero. Más atrás, una mujer con la ropa rota y las manos marcadas, avanzando sin rumbo claro, pero sin detenerse. No se saludaron. Nadie sonrió. Nadie preguntó nombres. Se miraron lo justo para entender que nadie tenía nada que ofrecer, salvo compañía temporal. Caminar juntos era más seguro que hacerlo solo. Eso bastaba. Comieron lo poco que cada uno tenía sin hacer cuentas. El hombre compartió raíces duras, la mujer un trozo de pan viejo envuelto en tela. La niña no habló, masticó despacio, escuchó. El hombre había huido de un rancho, no contó cómo, no hacía falta. La espalda decía lo suficiente. El chico había perdido a su familia en un ataque que no quiso describir. La mujer miraba al horizonte cuando hablaba, como si lo que dejaba atrás no debiera mirarse de frente. No había planes, no había promesas. Cada uno dormía con un ojo abierto. La primera noche juntos fue tensa. Un ruido lejano bastó para que el hombre se levantara con un palo en la mano. El chico se escondió detrás de la mujer. La niña se quedó quieta, escuchando. Esperó. El ruido pasó. Nada ocurrió. No era nada, dijo el hombre después, respirando fuerte. Ella no respondió, no porque no supiera qué decir, sino porque hablar antes de estar segura era desperdiciar palabras. Al día siguiente caminaron hacia un arroyo seco. El sol golpeaba fuerte. El chico empezó a retrasarse. El hombre lo apuró con un gesto brusco. La mujer intervino con una mirada. Nadie discutió. La tensión se guardó para después. Aquí pasa algo sutil. La niña no daba órdenes, no opinaba, no imponía nada, pero cuando el grupo dudaba, ella ya estaba moviéndose, no hacia adelante a ciegas, sino hacia donde el terreno ofrecía sombra, agua probable, cobertura. No explicaba por qué, simplemente iba, y los otros la siguieron, no por respeto, por resultado. Cuando el hombre quiso cruzar una zona abierta, la niña se desvió sin decir nada. El viento cambió. Se oyeron voces lejos. El hombre entendió tarde por qué el desvío había sido correcto. No dijo nada, pero desde ese momento empezó a mirar dónde miraba ella. El chico se sentó una vez, agotado. La mujer quiso seguir. La niña se detuvo. Esperó. El chico se levantó solo, avergonzado pero vivo. Nadie lo empujó, nadie lo dejó atrás. No había liderazgo, había economía. Cada gesto tenía un costo. La niña gastaba menos que los demás. Esa noche el hombre preguntó, ¿tú de dónde vienes? Ella señaló hacia atrás, sin precisión. El fuego ya no se veía, no hacía falta. Ah, dijo él, y no preguntó más. Con el paso de los días empezaron a organizarse sin decirlo. El hombre vigilaba de noche, la mujer buscaba agua, el chico cargaba lo que podía. La niña decidía cuándo moverse, no porque lo pidiera, sino porque cuando ella se movía en cierto momento no pasaba nada malo. Eso pesa más que cualquier discurso. Yo entendí aquí algo importante al reconstruir esta parte. Nadie empezó a escucharla porque fuera fuerte o carismática. Empezaron a hacerlo porque no se equivocaba en lo esencial. No hablaba de más, no dudaba en público, no corría riesgos innecesarios. En un mundo reducido a restos, eso es liderazgo, aunque nadie lo llame así. No eran una familia, no eran una banda. Eran lo que queda cuando la gente pierde todo y aún así decide no desaparecer. Y sin que nadie lo notara del todo, la niña dejó de ser solo la que sobrevivió al fuego. Se convirtió en el punto alrededor del cual otros restos empezaron a ordenarse. No por miedo, no por obediencia, sino porque cuando todo falla, la gente sigue a quien sabe cuándo quedarse en silencio y cuándo avanzar. La idea de que se habían convertido en algo parecido a una familia duró poco. En realidad, nunca existió. El hambre no une, el miedo no suaviza, solo aprieta. El primer conflicto surgió por algo mínimo, comida guardada de más. El chico encontró a la mujer revisando un envoltorio que él había escondido. No gritó.
Le arrebató el pan con un movimiento torpe. Ella reaccionó instintivamente, empujándolo contra el suelo. El golpe fue seco. El chico respondió con una piedra pequeña. La piedra dio en la sien. Sangre. No mucha, pero suficiente para cambiar el aire. El hombre se metió entre los dos tarde con violencia inútil. Gritó. Amenazó. Durante unos segundos pareció que todo iba a romperse ahí mismo, en medio del polvo y el cansancio. La niña se quedó quieta, observando cómo el conflicto crecía sin dirección. No dijo nada. Esperó a que el ruido bajara solo. El chico lloraba, esta vez sin intentar ocultarlo. La mujer respiraba rápido, con las manos temblando, más asustada por lo que había hecho que por lo que había pasado. El hombre seguía insultando como si los insultos pudieran devolver el control. La niña se agachó y recogió la piedra ensangrentada. La sostuvo un segundo. Luego la dejó en el suelo, entre los cuatro. Ese gesto detuvo todo. No fue una orden, fue un recordatorio silencioso. Esto era lo que tenían. No había margen para errores grandes. No había espacio para repetir escenas así. La noche fue tensa. Nadie durmió bien. Nadie habló de lo ocurrido. Cada uno se mantuvo en su lugar, midiendo distancias. El grupo no se disolvió porque no podía permitirse hacerlo, no porque quisiera seguir junto. Al día siguiente, el hombre propuso separarse. Así es mejor, dijo. Cada quien a lo suyo. Nadie respondió enseguida. Separarse significaba más riesgo. Permanecer juntos significaba más fricción. No había opción buena, solo opciones menos malas. Caminaban cuando volvió a pasar. Un ruido, un sobresalto. El hombre reaccionó demasiado rápido. Golpeó primero, creyendo ver una amenaza donde no la había. El chico cayó. Esta vez no hubo piedra. Hubo un cuchillo. Cortó superficial, pero el mensaje fue claro. Primera sangre, y no era estadounidense. La mujer gritó. El hombre retrocedió, sorprendido de sí mismo. El chico apretó los dientes, más humillado que herido. La niña se interpuso por primera vez. No con palabras, con el cuerpo. Se colocó entre ellos, obligándolos a mirarla. No temblaba, no levantó el arma, no gritó, solo no se movió. Ese momento fue peligroso, más que cualquier encuentro externo. Porque ahí entendieron algo que nadie quería aceptar. El grupo podía matarse solo. No hacía falta enemigo. Después de eso, caminaron separados unos metros, no como castigo, como precaución. El silencio se volvió norma. Cada cual cargaba su rabia sin compartirla. Yo entendí aquí algo esencial al reconstruir este tramo. No se estaban uniendo por confianza, sino por agotamiento. Y eso siempre termina mal si no se redefine. La niña no intentó arreglar nada. No habló de unidad, no pidió calma. Simplemente empezó a poner límites invisibles. ¿Dónde dormir? ¿Cuándo parar? ¿Quién vigilaba? Decisiones prácticas que evitaban fricciones nuevas. No eran una familia. No querían serlo. Eran gente rota caminando junta porque separarse dolía más. Y estuvieron a punto de desaparecer no por un ataque, sino por algo más común y más feo. La violencia que nace cuando no hay nada que perder. Ese casi colapso dejó una marca. Después de esa noche ya no caminaron igual. Ya no discutieron igual. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que si querían seguir vivos, tendrían que encontrar otra forma de existir juntos. No por afecto, por necesidad. La idea de atacar no nació como un plan, nació como una necesidad de hacer algo. Habían caminado durante días evitando caminos grandes, esquivando puestos, tragándose la rabia. Pero cada vez que veían pasar a hombres armados, cada vez que oían risas parecidas a las del asentamiento quemado, el silencio empezaba a pesar más que el riesgo. El hombre fue el primero en decirlo. No habló de venganza, habló de oportunidad. Un grupo pequeño, un carro lento, un desvío conocido. Nada sofisticado. La niña escuchó. No asintió. No negó. Simplemente no se apartó. Se escondieron entre matorrales bajos, donde el terreno obligaba a reducir el paso. El chico sostenía el cuchillo con manos sudadas. La mujer apretaba una piedra envuelta en tela. El hombre respiraba rápido, demasiado rápido. Nadie sabía exactamente qué hacer cuando llegara el momento. Eso ya era una señal. Los estadounidenses aparecieron riendo, empujándose, seguros. El carro chirriaba. Uno de ellos se adelantó unos pasos y miró directo hacia donde no debía. Todo ocurrió mal y rápido. ¡Ahí!, gritó. El hombre salió antes de tiempo.
Tropezó, la piedra cayó. El grito alertó al resto. No hubo emboscada. Hubo confusión. Disparos al aire primero, luego bajos. El chico corrió sin saber hacia dónde. La mujer gritó su nombre. El disparo que acertó no fue limpio, no fue inmediato. El hombre cayó de lado con la boca abierta, sorprendido más que asustado. Intentó incorporarse. No pudo. La sangre se extendió despacio, oscura, como si también dudara. Los demás huyeron, no por cobardía, sino porque no había nada más que hacer. Se escondieron hasta que los pasos se alejaron. El carro siguió su camino entre risas nerviosas. Uno de los hombres gritó algo que no entendieron, pero el tono era claro. Burla. «¡Míralos!», dijo otro. «Salvajes». La mujer volvió con el cuerpo. Se arrodilló junto a él. No lloró, lo tocó una vez como comprobando una verdad que ya conocía. El chico se quedó a distancia, temblando. La niña miró alrededor primero. Luego se acercó. No hubo palabras finales, no hubo promesas. Lo cubrieron como pudieron. La tierra estaba dura. Cavaron poco, suficiente para que no quedara a la vista. Nada más. Ese fue el primer ataque, y fue un fracaso. No porque no hubieran herido a nadie, sino porque habían expuesto su existencia, porque ahora sabían que no eran un rumor, eran algo real, torpe, pequeño, fácil de ridiculizar. Más tarde, cuando los estadounidenses hablaron de ello, lo hicieron entre risas. Un intento patético, gente desesperada jugando a la guerra. No valía la pena perseguirlos. Eso fue lo peor. Yo me detuve mucho en este punto porque aquí la historia pudo terminar. Un muerto propio, un enemigo alertado, un grupo roto emocionalmente. La opción lógica era dispersarse y desaparecer. Pero no lo hicieron. La mujer se sentó en silencio durante horas. El chico no soltó el cuchillo en toda la noche. La niña permaneció despierta, escuchando, pensando. No en lo que había salido mal, sino en por qué. No era falta de odio, no era falta de motivo, era falta de método. El ataque falló, sí, pero dejó algo claro que antes no lo estaba. Ya no podían volver atrás, ya no podían fingir que solo huían. Habían cruzado una línea y al otro lado no había gloria ni alivio. Solo una pregunta incómoda que empezó a tomar forma sin decirse en voz alta. Si no podían ganar rápido, ¿cómo se sobrevive a largo plazo? La risa de los hombres armados se fue perdiendo en el camino, pero la respuesta a esa pregunta empezó a quedarse con ellos, y esa respuesta no tenía nada que ver con fuerza, tenía que ver con tiempo. No ocurrió de golpe, y tampoco ocurrió donde alguien pudiera señalarlo después. Con el tiempo dejaron de moverse como un grupo que huye y empezaron a hacerlo como algo que observa. No avanzaban por necesidad inmediata, avanzaban porque sabían cuándo hacerlo. El campo dejó de ser solo un lugar peligroso y empezó a convertirse en un mapa hecho de hábitos ajenos. Primero fueron pequeños cambios, un campamento encontrado vacío porque alguien había pasado horas antes y había decidido no quedarse. Un caballo suelto, con las riendas cortadas de forma limpia. Un almacén menor incendiado en una noche sin viento, sin disparos, sin testigos. Los estadounidenses lo llamaron mala suerte. Nadie habló de una banda. No todavía. La mujer empezó a moverse sola por días y volver con información que no explicaba del todo. El chico aprendió a seguir camino sin dejar huella clara. Otros se sumaron y se fueron. No había juramentos, no había símbolos, solo función. Si alguien no servía para observar, servía para distraer. Si no podía pelear, podía llevar mensajes. Nadie era imprescindible. La niña seguía ahí, creciendo sin hacerse notar. No daba órdenes en voz alta, no reunía a nadie para hablar. Pero las decisiones se tomaban después de mirarla, y eso empezó a ser suficiente. El primer rumor apareció en un puesto pequeño. «Dicen que hay gente quemando cosas», comentó un soldado. «No se quedan, no roban mucho». «¿Quiénes?». «No sé». «Dicen que los manda una niña». Rieron. Durante meses el nombre cambió. A veces era una niña, a veces una mujer joven, a veces una mexicana pequeña. Nunca coincidían en la edad, nunca en el rostro. Lo único constante era que nadie la había visto bien. Los ataques no buscaban enfrentamientos, aparecían donde la vigilancia era floja, donde la costumbre había reemplazado a la atención. Una cuerda mal cortada aquí, un puente débil ahí, un fuego que empezaba lento y obligaba a elegir entre salvar armas o salvar hombres.
Las trampas no eran complejas, eran pacientes. Una noche, un grupo armado salió tras una sombra que creían haber visto. Volvieron con 2 heridos y ninguna explicación clara. Juraron haber oído pasos en direcciones opuestas. Juraron haber visto movimiento donde no había nadie. Al final, culparon al cansancio. El miedo empezó a cambiar de lugar. Antes eran ellos quienes avanzaban sin pensar demasiado. Ahora empezaron a dudar, a mirar 2 veces, a preguntar cosas que antes no importaban. El camino seguía siendo el mismo, pero ya no se sentía igual. Yo noté algo al revisar relatos de distintas zonas. No hablaban de derrotas, hablaban de incomodidad, de noches largas, de órdenes retrasadas, de hombres que preferían no alejarse solos. La banda no se anunciaba, no dejaba mensajes, no reclamaba nada. Y eso la volvía difícil de encajar en la cabeza de quienes estaban acostumbrados a enemigos visibles. Una tarde, un oficial escribió en un informe algo que luego fue tachado. No es un grupo grande, es un problema persistente. Eso era, persistente. No buscaban ganar una batalla, buscaban no desaparecer. Cada golpe era pequeño, pero obligaba a reaccionar. Cada reacción generaba cansancio. Cada cansancio abría otra grieta. El nombre de la niña seguía circulando, pero cada vez más deformado. A veces la llamaban la chica del fuego, otras la sombra. Nadie podía describirla sin contradecirse. Y eso empezó a molestar más que los daños reales, porque el miedo ya no venía de la fuerza del ataque, venía de no saber dónde mirar, de no poder señalar a alguien concreto, de sentir que el terreno, poco a poco, dejaba de obedecer. La banda no era una familia, no era un ejército, era una consecuencia que no se iba. Y cuando el miedo deja de tener forma clara, empieza a cambiar de lado. No fue un estallido, fue una secuencia. La primera señal no fue el fuego, sino la ausencia. Un centinela que no respondió al relevo, un perro que dejó de ladrar, un camino que por costumbre debía estar transitado y esa noche no lo estaba. Las cosas empezaron a fallar de manera tan pequeña que nadie supo decir cuándo empezó de verdad. En una casa aislada, uno de los hombres que había estado en el asentamiento quemado se despertó con el olor. No a humo, a aceite caliente. Intentó levantarse y la pierna no respondió. Había pisado la trampa al bajar de la cama. El golpe no lo mató. Lo dejó vivo el tiempo suficiente para entender que no estaba solo. La puerta se cerró desde fuera. El fuego llegó después, lento, sin prisa. A unos kilómetros, otro reconoció el sonido tarde. La cuerda tensándose no suena como un disparo. Suena breve, seca. Cayó de rodillas, sorprendido. Alcanzó a gritar una sola palabra antes de que la segunda cuerda le cerrara el pecho. Nadie respondió. El tercero intentó correr. Había oído historias. Se rió de ellas durante meses. Esa noche no se rió. El caballo se encabritó cuando el suelo cedió. El hombre rodó. El cuchillo apareció desde abajo, sin ceremonia. No hubo discurso, no hubo explicaciones. Solo la certeza de que alguien sabía exactamente dónde estaría. El fuego volvió a aparecer, pero no como antes, no para arrasar todo, para marcar. Un granero, un depósito pequeño, un punto visible desde el camino. Cada incendio obligaba a elegir, apagarlo o perseguir sombras. Nunca había suficientes manos para todo. La niña estuvo en el centro solo una vez. Caminó hasta una casa que reconoció por la forma del techo, por la valla torcida que no había cambiado desde aquel día. Tocó la madera con los dedos. Esperó. Cuando el hombre salió, la vio y tardó un segundo en entender. Ese segundo fue todo lo que hubo. El golpe fue rápido. El cuerpo cayó mal. No murió enseguida. Ella no miró cuando dejó de moverse. No hubo gritos de victoria. No hubo celebración. Los que quedaban empezaron a esconderse, a dormir vestidos, a desconfiar de los caminos que conocían. Algunos huyeron. Otros intentaron organizar patrullas. No funcionó. La información llegaba tarde. Las respuestas, peor. Las escenas fueron duras y cortas, sin adornos, sin épica. Gente atrapada en lugares que ya no controlaba. Errores pagados con el cuerpo. Decisiones que llegaban un minuto después de lo necesario. Cuando amaneció, el mapa había cambiado. No porque todo estuviera destruido, sino porque ciertos nombres ya no estaban. Los mismos que habían dado órdenes, los mismos que habían reído, los mismos que habían señalado el fuego con la barbilla como si fuera algo obvio. La niña no reunió a nadie para contar lo ocurrido.
No hacía falta. Cada uno sabía qué había hecho y por qué. El castigo no fue simétrico, fue específico. Eso fue lo que lo volvió insoportable, porque no podían decir que fue azar, no podían decir que fue una turba, no podían decir que fue una batalla. Había sido una respuesta precisa a un acto preciso, y esa precisión dolía más que cualquier pérdida material. Esa noche no terminó con un final claro. Terminó con hombres armados mirando el campo como si ya no les perteneciera del todo. El castigo no buscó cerrar una herida, buscó dejarla abierta para que nadie olvidara por qué estaba ahí. Aquí es donde la historia casi desaparece. No de golpe, por desgaste. Los primeros informes llegaron tarde y mal. Unos hablaban de robos aislados, otros de incendios sin relación entre sí. En algunos aparecían nombres, en los siguientes, esos mismos nombres estaban tachados o reemplazados por cargos genéricos. Colono, encargado, individuo armado. Nada que pudiera conectarse con nada. Leí versiones del mismo hecho que no coincidían ni en el lugar. Un hombre murió al caer del caballo. En otro papel, el caballo ni siquiera aparece. Un incendio se inició por negligencia. En una copia posterior, la palabra negligencia desaparece y queda causa desconocida. No es un error de archivo, es corrección activa. Lo más revelador no es lo que dicen, sino lo que evitan. Nunca aparece la palabra represalia, nunca coordinación y sobre todo, nunca niña. Cuando alguien insinúa un liderazgo, se corrige rápido. Grupos sin estructura, actos oportunistas, bandidos sin organización. La idea de que alguien joven, demasiado joven, haya dirigido algo así era inaceptable, porque no daba vergüenza la violencia, daba vergüenza el espejo. En correspondencia privada, el tono cambia. Ahí sí aparecen frases tensas. Esto no puede seguir así. Hay que cerrar el asunto. No conviene exagerar. Se recomienda rotar personal, mover puestos, normalizar la zona, no para proteger a nadie, sino para diluir el recuerdo. Algunos sugieren una casa abierta. La respuesta es fría. Demasiada atención, demasiado ruido. Mejor dejar que el tiempo haga lo suyo, como siempre. El mismo método que falló al principio, ahora aplicado a la memoria. Los rumores, en cambio, no obedecen órdenes. Siguen circulando, pero se vuelven torpes, contradictorios. Una niña que no era niña, una banda que no era banda, un nombre que cambia cada vez. Sin rostro fijo, sin prueba clara. Así se vuelve fácil decir que nunca fue nada concreto. Encontré una nota breve, perdida entre inventarios. No archivar como incidente mayor. Nada más. Esa línea explica más que cualquier informe largo. No porque el daño fuera pequeño, sino porque admitirlo como mayor implicaba aceptar quién había quedado en evidencia. El resultado fue eficaz. Con el tiempo la historia se volvió borrosa. Los hechos quedaron como manchas sin conexión. El asentamiento quemado pasó a ser un episodio. Los muertos, bajas dispersas. Y la niña, un rumor incómodo que no encajaba en ningún relato oficial. Así es como casi se borra un error, no negándolo, sino fragmentándolo hasta que ya no se puede contar de una sola vez. Y aún así algo quedó. Quedó en la forma en que ciertos caminos dejaron de usarse, en la prudencia repentina ante incendios pequeños, en la costumbre de no reírse demasiado cuando alguien hablaba de sombras o de fuego sin causa clara. La historia casi desapareció porque era más fácil fingir que nunca existió que aceptar lo que decía. No sobre ellos, sobre el límite que habían cruzado. Eso nos deja en el último punto, no el más ruidoso, el más incómodo. Porque borrar un error no lo corrige, solo lo empuja a otro lugar donde ya no puedes señalarlo, pero tampoco puedes olvidarlo. Con el tiempo la violencia bajó de intensidad, no porque hubiera paz, sino porque ya no había a quien castigar. Los responsables directos habían muerto, huido o sido trasladados. Los puestos cambiaron de manos. Los caminos se usaron menos. El territorio siguió ahí, pero algo en su interior había cambiado. La niña no volvió a aparecer en ningún registro, tampoco en los rumores más recientes. Durante un tiempo, algunos aseguraron haberla visto más grande, liderando otros grupos. Otros dijeron que había muerto en silencio. Como tantos, la mayoría dejó de preguntar. Las historias que no se pueden cerrar cansan rápido. Yo me quedé con una sensación incómoda al final de todo esto. No fue una guerra. No hubo banderas, ni declaraciones, ni victorias claras. Tampoco fue simplemente una banda de asaltantes.
Faltaban demasiadas cosas para llamarlo así. Lo que ocurrió fue otra cosa. Fue una respuesta. Una respuesta a la idea de que un grupo de personas podía ser reducido a cenizas por su raza y que eso cerraría el asunto. A la creencia de que dejar viva a una niña no tenía consecuencias. A la comodidad de pensar que lo pequeño, lo débil, lo que no encaja, no importa. Ella no intentó salvar a nadie. No reconstruyó el asentamiento. No devolvió a los muertos. No corrigió nada. Lo único que hizo fue no desaparecer cuando se esperaba que lo hiciera. Y a partir de ahí, todo lo demás fue inevitable. El sistema quiso borrar personas. Ella se convirtió en el recordatorio de que no siempre funciona. No hay una escena final limpia. No hay despedida. La historia se apaga como se apagó el fuego aquella primera noche, sin ceremonia, dejando marcas que no se ven desde lejos, pero que siguen ahí para quien sabe dónde mirar. Si viste el video hasta el final, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y ahora dime, ¿crees que esta niña se convirtió en un monstruo? ¿O que el verdadero monstruo fue el sistema que la creó?